Hermanas, presentes y televidentes. Nos vamos adentrando en la discusión mantenida entre Cristo y los judíos. Pero la Iglesia no nos propone estas escenas evangélicas como una clase de historia para repasar la vida de Jesús. Lo que desea es que caigamos en la cuenta de que nosotros estamos metidos en escena. Entre nosotros se repiten muchos de aquellos juicios contra el Señor, porque no pensamos como Él, porque la vida que nos propone nos asusta, porque nos exige desmontar muchos de nuestros esquemas sobre Dios y los hombres. Aceptar a Cristo y ser cristiano de verdad es decisión a hacer en esta Cuaresma. De pie para entonar el cántico de entrada y recibimos a Fray Luis Olmo de la parroquia Santa Clara en Carolina. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien de Jesús, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con su espíritu. Las lecturas de hoy ya nos van introduciendo en el gran misterio de la pasión y de la muerte de Jesús, sobre todo en su sentido más humano. Muchas veces cuando nos acercamos a estos temas de la cruz de Cristo, los vemos desde una imagen un poco trascendental, es decir, desde la altura, es lo que llaman la cristología descendiente. Y pensamos que ya todo está planificado, que Jesús vino a cumplir una especie de vocación y misión de redentor, y olvidamos los elementos humanos que le acompañan y que son los que realmente van dando ocasión a lo que sucedió aquel primer Viernes Santo. Así que hoy trataremos un poco de entenderlo desde toda su fuerte humanidad, la pasión de nuestro Señor. Vamos a comenzar a reconocer nuestros pecados. Vamos a preparar esta Eucaristía desde lo hondo de nuestros corazones, reconociendo que todavía nos falta mucho en este camino de humanidad. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Se nos descubre en la lectura del libro de la sabiduría el fondo de la oposición a Cristo y a todo lo que Él predica y obra bien. Los que han elegido el proceder según su conveniencia no pueden resistir la mirada de quien vive con rectitud de conciencia. Escuchemos. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos, razonando equivocadamente, acechemos al justo, que nos resulta incómodo, se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros pecados, nos reprende nuestra educación errada, declara que conoce a Dios y se da en nombre del Hijo del Señor. Es un reproche para nuestras ideas y solo verlos da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es el justo Hijo de Dios, lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Los someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura, para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los ciega su maldad. No conocen los secretos de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los
El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno gira, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. En el Evangelio de San Juan de hoy, cuyo tema se continúa en el de mañana, se va preparando el desenlace fatal. Los supuestos conocedores de la Escritura no conocen a Dios. Nuestra opción, Cristo. De pie para escuchar el Santo Evangelio. Alabanzas a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabanzas a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba a la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen. Yo lo conozco porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra. En Dios pongo mi esperanza y confío en su palabra.
a hacer un poquito de teología. Y es que un poco para explicar lo que yo decía al principio de la misa, esa cristología descendiente, quiere decir que hay una cristología descendiente y una cristología ascendiente. Y esto es sencillo, la cristología descendiente es aquella que comienza a partir de los hechos que ocurrieron en Jesús, pero que todo comienza con un plan divino que ya está más o menos, más o menos no, con Dios no podemos hablar de más o menos, está perfectamente ya pensado por Dios y pues a Jesús no le toca otra que cumplir con ese plan. Esto es una interpretación, y hay que decirlo, muy avalada por prácticamente todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde se quiere fortalecer la autonomía de Dios, el plan de Dios, también esto deriva en algunas ideas que hoy tenemos que poner un poco en jaque, ¿no? Un Dios que quiere venganza, un Dios que quiere un rescate, un Dios que quiere que su Hijo muera para salvar a todo el mundo, pues refleja por un lado el inmenso amor de Dios por el mundo, pero un Dios que quiere sangre, un Dios que quiere sacrificio, pues como que no coincide con lo que muchos de los profetas decían, y ni el mismo Jesús tampoco señalaba de un Padre así. Él siempre hablaba de un Padre amor, de un Padre perdón, un Padre compasión. Por lo tanto, habría que ajustar un poquito y de estas ideas que también están en la palabra de Dios y que tienen su propósito de estar ahí, nosotros tenemos que ir derivando otras consecuencias. En el sentido de que todo viene desde arriba, esto lo encontramos mucho en San Juan. Y hoy mismo encontramos un texto donde lo dice, ¿verdad? A mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que soy enviado por el que es veraz. Y ustedes a ese no lo conocen. Por lo tanto, no conocen sus planes y por lo mismo están errados. Ese sentido que tiene mucho de verdad, pero que tiene sus recovecos que tendríamos que aprender a aplicarlos a nuestra vida, ese plan y proyecto de Dios. Esta convicción le hace sentido al mensaje del reino interiorizado si lo vemos desde el otro puesto. Hay una cristología ascendente. ¿Qué pasa con esta cristología ascendente? Pues las cosas que van ocurriendo a Jesús no es porque Dios lo haya planeado, sino que los hombres en su maldad, los hombres en sus recovecos de poder, en afianzarse en sus ideas, entonces traman la muerte de Jesús. Y desde ahí, desde esa aceptación, desde esa fidelidad de Jesús, a ser fiel con lo que él experimenta de su amor a Dios, de su amor a su Padre, entonces ahí va respondiendo. Pero ven, la cosa empieza desde lo humano, la cosa empieza desde estos recovecos y estos renglones torcidos que se escriben en la historia y son precisamente la causa por la que Jesús llega a morir. En la cristología, esa alta, se dice, Jesús ya lo sabía todo, desde el principio, y Él va preparando a sus discípulos para una revelación que solamente Él posee desde siempre. Entonces, ahí esto es lo que nos lleva a la conciencia mesiánica que tenía Jesús, pero que también Él mismo fue descubriendo poco a poco. No hay duda de que es así, pero vuelvo a repetir, insto a que lo tengamos consciente, que es una cristología que empieza desde el plan de Dios. Cuando lo pensamos entonces desde la humanidad, desde el hombre, desde estos recovecos, como yo digo, entonces hablamos de una conciencia de fidelidad a una vocación, a una misión, pero que se tiene que vivir incluso desde la duda, desde el dolor, desde el sufrimiento,
desde el si hago o no hago. Recordemos el Getsemaní, ¿verdad? Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga como tú lo deseas. Toda esa fuerza humana que tiene la pasión no la podemos olvidar, e incluso nos haría mucho más a favor de nosotros, nos haría mucho más favor. Así que vamos a ver un poco sobre todo esto. Jesús estaba claramente contra la ley y estaba claramente contra el templo. Es decir, lo que Jesús decía era interpretado, vamos a suavizarlo, como un ir en contra de la ley y del templo. Los fariseos, con sus buenas o malas intenciones, somos humanos, ellos necesitaban tener una religión más o menos clara, más o menos tranquila, y Jesús estorbaba a esa religiosidad. Ellos pensaban que como Jesús hablaba contra el templo o contra la ley, en algunos casos, era un antiprofeta. Ellos tenían que definir quién es el profeta y quién es el antiprofeta. Un antiprofeta es el que habla contra la ley. Un antiprofeta es el que habla contra el templo, contra nuestras instituciones. Pero ¿qué pasa? Jesús realizaba gestos de compasión, curaciones, perdón. Hablaba palabras muy claves en una interpretación de un Dios compasivo y amoroso que nos perdona gratuitamente. Y esto entonces era lo que ponía en duda todo el pensar sobre Jesús. Bueno, ¿cómo es posible que este hombre que habla contra la ley, que habla contra el templo, también tenga estos gestos maravillosos? El mismo Jesús lo dirá: si ustedes ven que los cojos andan, que los ciegos ven, es porque ya llega el reino de Dios entre nosotros. Y ellos sabían que sí, que las Escrituras lo decían, que eso era uno de los signos de que ya el reino estaba o pronto para llegar o prácticamente ya comenzando. Los signos, todos esos signos que Ezequiel, por ejemplo, señalaba en sus profecías. Por lo que había un poco de gran dificultad, no poca, para las autoridades de los religiosos señalar si Jesús era profeta o era un antiprofeta. Lo que sí nosotros sabemos que Jesús no era un inconsciente, ni siquiera un masoquista, como quizás algún autor podría señalar. Él se tuvo que dar cuenta, eso sí, de que los jefes religiosos querían sacarlo del medio, querían eliminarlo. Pero lo que nos importa a nosotros es ¿por qué? ¿Cuáles fueron las poderosas razones de Jesús para continuar a decir lo que decía y para continuar a hacer lo que estaba haciendo, sin el miedo a lo que podría generar como consecuencia de lo que hacía? Y eso es lo que yo creo que tiene que ser un poco la guía de nuestra reflexión. Incluso tomó, aunque aquí lo vemos que dice que no fue a Judea porque sabía que lo estaban persiguiendo, pues mira, con más razón. Primero parece que se escondía un poco, pero sin embargo predicaba. Pero en un momento dado Jesús decide ir a Jerusalén, Jerusalén donde matan los profetas, Jerusalén donde tiene que morir un profeta para demostrar que lo es. Y entonces en esa decisión de Jesús de ir a Jerusalén, con un tremendo peligro de lo que podía acontecer, nos revela que Jesús fue fiel a sí mismo y al Dios que es su Padre. Y que salvar su vida sería secundario frente a esa fidelidad de poder ser lo que Dios quería que él fuera y que él hiciera. Dejó que le mataran para demostrar que la única manera de servir a Dios es ponerse al lado del oprimido. Jesús sabía de la opresión que ejercía la religión. ¿Se acuerdan un poco el domingo pasado cuando hablábamos del ciego de nacimiento? Todo el escándalo que se hizo porque aquel hombre fue curado.
simplemente porque no coincidía con la manera de pensar de los fariseos. Ahí en la homilía del domingo pasado, un poco yo revelo toda esta situación. Mientras está ciego no hay problema. Mientras siga mendigando no hay problema, porque ratifica la idea de la ley y la idea de la ley completa, que decía que si tú estás enfermo, si eres ciego, si eres sordo, si eres leproso, es porque pecaste o porque tus padres pecaron. Ahí la misma religión está oprimiendo cada vez más al pobre. Además de su enfermedad física, sobre todo tiene una enfermedad moral. Eres un pecador, por lo tanto tienes que ser marginado. Cuando Jesús cambia toda esta manera de pensar, entonces está favoreciendo al oprimido. Pero todos estos gestos lo llevan a ser también él un oprimido y a morir por la causa del oprimido. Por lo tanto, no se puede pensar en la muerte de Jesús desconectándolo de la vida. La muerte de Jesús tiene que ver mucho con la manera como Jesús vivió su vocación. Su muerte fue consecuencia de su vida, de lo que él manifestó a través de su vida y de lo que él enseñó a lo largo de su ministerio público. Por otro lado, la encarnación no ha sido entonces una programación por parte de Dios, como hablábamos ahorita, para que su Hijo muriera en la cruz y de esa manera nos librara de nuestros pecados. Jesús fue plenamente un ser humano que tomó sus propias decisiones. Y esas decisiones fueron las adecuadas, pero de acuerdo a los religiosos de su época no eran adecuadas y por lo tanto había que sacarlo de en medio. Pero esas decisiones de Jesús de dar su vida incluso por nosotros es lo que marca nuestra salvación. Bien, consecuencias. Muchos exégetas dirán, ¿se trataría de interpretar la muerte de Jesús como un rescate exigido por Dios para pagar la deuda del pecado? No. Esto es parte de un mito ancestral donde nos presentan un Dios deseoso de sangre, un Dios deseoso de rescate. Esas son interpretaciones bíblicas también, humanas, pero cuando las vamos un poco desmenuzando nos damos cuenta que no coincide con el Dios del que habla Jesús en su evangelio, un Dios que es amor, un Dios que es Padre, que no busca eso para su Hijo. No casa en absoluto con el Señor que exige un pago de una deuda hasta el último centavo. Eso no es lo que leemos en la vida de Jesús en su evangelio. Todavía nuestros autores del Nuevo Testamento no logran entender del todo la fuerza humana que hay detrás de la decisión de Jesús y de todo lo que aconteció el Viernes Santo. Los apóstoles no lo entendieron. No lo entendieron y vino la llamada crisis mesiánica o crisis de Galilea, porque no entendían. El mismo Pedro se pone al frente y dice, no, lejos de mí permitir esto, porque no habían entendido del todo esa dinámica y esa fuerza de la fidelidad de Jesús. No fue sino hasta después de la muerte de Jesús, lo que llaman la experiencia pascual, donde comenzaron a darse cuenta que la salvación no consiste en que alguien murió por mí y ya yo lo gozo y lo disfruto, sino que yo tengo que seguir el modelo y el ejemplo de ese hombre que murió en la cruz por mí. ¿Y cuál es el modelo? ¿Cuál es la enseñanza? Que la humanidad, mi ser humano, se realiza a través del amor, a través del darme, incluso darme totalmente. Ahí entonces se da un proceso de salvación. La salvación no será instantánea. Es como un poco esa idea de pensar, ¿verdad?
si tú dices que Cristo es tu salvador personal y que Cristo ya te salvó, ya estás salvo. A menos que eso decir que Cristo es tu salvador haya supuesto un proceso interior en ti donde tú te das cuenta que para tener esa salvación tienes que entrar en la dinámica del amor de Jesús. Yo siempre lo voy a criticar un poco esa fe mágica, esa fe instantánea, esa fe de decir, pero ¿y dónde está el proceso humano? Si acabamos de entender que todo lo que acontece el Viernes Santo es por unas decisiones de parte de Jesús en una fidelidad a su Padre, pues la salvación no puede estar distante de eso, no puede estar separada de eso. Yo me gozo y me disfruto porque Cristo murió por mí, ya no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no? Si Cristo te dio el ejemplo, te dio el modelaje, ahora te toca a ti hacerlo. No es tan fácil como pensamos. A veces cuando la religión se vuelve fácil, y eso es lo que tienen muchas de nuestras iglesias, que tú vas y te sientes tan bien, te sientes tan chévere, y te dicen que no te tienes que confesar, que no tienes que hacer esto, que no tienes... Una religión bastante fácil y cómoda y hasta de show. Pues cualquiera no va a una religión así. Eso era como cuando los judíos tuvieron las grandes tentaciones de las religiones cananeas, que eran religiones con relaciones sexuales y que no exigían ninguna moral. Maravilloso, ahí me meto fácilmente. Pero no, Cristo nos propone también un proyecto donde también hay que amar. Y siempre el amor traerá dificultades. Y yo tendré que ser fiel como lo fue Jesús hasta la muerte si es necesario. Ahí entonces hablamos de humanización, hablamos de verdadera salvación, de verdadero sentido de la vida. Cuidado con las religiones fáciles, cuidado con la religión que no me exija. Decía Santa Teresa, y ya para terminar, donde no hay exigencia en tu vida, por ahí no anda el Espíritu Santo. Donde todo es fácil, cómodo, mucho viva, mucha alegría, nada de meternos en muchos problemas. Mientras sea así, bien. Pero dice Santa Teresa, cuidado, que por ahí no anda el Espíritu Santo. Está un poquito lejos. El Viernes Santo, la Semana Santa, nos lo recuerda. Lo único que nos corresponde a nosotros es entenderlo para poder entonces vivir coherente con esa salvación que Jesús nos ofrece. Es decir, con ese proceso de humanización donde amamos hasta el final. Amén. Amén. Hermanos, en todo tiempo debemos orar, pero especialmente en este tiempo de Cuaresma debemos dirigir nuestras súplicas a Dios con mayor fervor e insistencia. Responderán, Jesús, sálvanos. Jesús, sálvanos. De la división entre los cristianos y entre las iglesias, de la soberbia y del pecado, te decimos, Jesús, sálvanos. De las guerras fratricidas, del rencor y de las injusticias, te decimos, Jesús, sálvanos. De la desconfianza, de la despreocupación y de la superficialidad, te decimos, Jesús, sálvanos. De una vida aburguesada, materialista, sin compromisos estables ni valores eternos, te decimos,
Jesús, sálvanos. De la mediocridad, del olvido de Dios y de la indiferencia, te decimos. Jesús, sálvanos. De la rutina en la celebración de los misterios de nuestra salvación y de la tentación de creernos superiores a los demás, te decimos. Jesús, sálvanos. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Irene Olmo, Fran Zapata, Robertito Abreu, Esposo Sánchez, Milagros Cruz, Gilberto Vargas, Aida Torres y Rafael Franco, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, familia Colón González, Silvia Lugo, familia Rivera Matos, Víctor Figueroa, Olga Robles, Lidia Santiago, Maribel García, Miriam Reyes, Jenny Romero Cruz, Isabelita Gutiérrez, Migdalia Rosario, José Ramón Martínez Franco, familia Blanco Rivera, Nilda Santiago, Tere y Tito del Valle, familia Molina Ortiz, roguemos al Señor. Te rogamos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, y por Sandra Sierra Carrasquillo, Gladys Santiago Maldonado, Isabel Alvarado Chacón, Delia Escalera Clemente, difuntos de la familia Colón Rolón, difuntos de la familia Sánchez Montero, Marisol Maralet, difuntos de la familia Olmo, difuntos de la familia Orange, Heriberto Pérez, Miguelina Andújar, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Sista Blanco, difuntos de la familia Ramos Rivera, Pablo Cardona, José Cardona Pérez, María Tita Morales, Félix Javier Rodríguez Franco, Martín Arturo Ortiz, Ángel Pereira, Lina M. Arroyo, difuntos de la familia Molina Ortiz, Isabel Torres Cruz, Armando Rosado, José Aníbal Portalatín, roguemos al Señor. Jesús, sálvanos. En acción de gracias por los 80 años de Aida Lombay. Petición al Sagrado Corazón de Jesús de Lourdes y Carmen, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Jesús, sálvanos. También añadimos las intenciones de nuestros hermanos que la comunican a través de Facebook y a través de YouTube. También por esas intenciones oremos. Jesús, sálvanos. Concede, Señor, a tu pueblo convertirse a ti de todo corazón para que reciba de tu misericordia lo que no se atreve a pedir con sus plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queremos ofrecerte, Señor, nuestros cuerpos como hostias vivas. Queremos ofrecerte, Señor, los detalles de nuestras vidas. Queremos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, te pedimos que, purificados por tu inmenso poder, este sacrificio que celebramos nos haga llegar hasta ti interiormente limpios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones, para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, mi Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos cuya conocimiento tienes tú de su misericordia hacia ellos. Ten misericordia de cada uno de nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Señor, no soy nada, porque me has llamado. Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. Porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que me pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo. Tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, hoy tu nombre es más que palabras. Es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Qué quieres que haga por mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Hoy hacemos juntas la oración, a ver si nos la sabemos. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta,
caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Concédenos, Padre, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, renunciando al pecado, recibamos en nuestro corazón la vida de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos a Junte para Yahvé, a nuestra hermana Iris, a nuestro hermano Irving, a los hermanos que están aquí presencialmente y a ustedes que nos sintonizan. Ya se deben haber aprendido la oración porque ya mucha gente me lo dice, Padre, yo esa oración ya yo la hago solito, así que ya nos atrevemos a hacerlo solos. Así que ya saben, de ahora en adelante la hacemos así. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.